le dice macaco, ¿no? La verdad que yo no entiendo cómo un jugador que el país, un extranjero que el país le brinda la posibilidad de trabajar, puede salir a cometer un acto de racismo como esto. O sea, acá en el Perú, alrededor del mundo, a mí no me gusta. Primero, el respeto que uno tiene que tener por un ser humano. ¿Me explico? Más allá de ser un oponente, ahí es una persona. Entonces, algo conmigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Área Full Deportivo. Hoy vamos a hablar sobre el análisis en caliente entre Sporting Cristal versus Alianza Atlético de Sullana. Sí, en este partido pasó de todo, literalmente una locura. Vamos a hablar sobre el planteamiento y sobre las polémicas que han pasado durante este partido. El primer tiempo fue un partido donde Sporting Cristal supo tener el control a partir del minuto 15 en adelante ante un Atlético de Sullana que sí tuvo inventiva en las dos primeras llegadas, ¿no? Una de justamente tras el pase bueno de Germán Díaz a Valladolid, que justamente se va de cara a cara con Enrique y la tapa, eso iniciando el primer minuto. Ahí te das cuenta el esquema táctico que hizo Horacio Orcioluzzi, que justamente puso a tres ofensivos como Valladolid y Penilla siendo extremos, Germán Díaz como interior ofensivo de enganche y un Robaldo que se metía por los costados, ¿no? Donde estaba la saga defensiva de justamente Sporting Cristal. Un Fernández y un Muñoz que daban pase directo por los costados con sus extremos para que puedan hacer el despliegue, ¿no? Y justamente eso fue lo que ocurrió en los primeros minutos. Bien, había una tregua en el medio campo porque también Sporting Cristal comenzaría poco a poco a recuperar, ¿no?, el dinamismo en el juego. Porque recordemos que Sporting Cristal tiene a un Yotun, a un Gustavo Casonati, a un Martín Tábara. En este caso inició con un Yotun, con un Casonati y con un Ian Wisdom. Felizmente Gustavo Casonati fue el único que se quedó como contención y ahí Dan Wisdom y Yotun eran los desplegadores del medio campo, ¿no? Característico del esquema Paulo Tori, que justamente mandaba a Iberico y a Cristóbal González a socializarse con el medio campo de ofensiva, y que justamente el 9 de área Iben Ávila tenía que esperar o también en los espacios reducidos da el pase, el toque de cara al gol. Y prácticamente Sporting Cristal supo acomodarse después de los 15 minutos, tras también dos sorpresas, también una de Germán Díaz que también va a patear, que justamente la manda al desvío, también fueron los primeros 5 minutos. Otra también de Penilla que solito se lo quiere llevar al defensa y que la manda para afuera. Otra jugada también de Alianza Atlético de Sullana, de que justamente también viene el remate de lejos, hace rebotar a Enrique y justamente aparece nuevamente Valladolid en la última jugada del partido, cuando ya se interponía Alianza Atlético bajo 2-0 por Sporting Cristal, que digamos los goles vienen por un buen manejo de individualidades, porque recién el juego se comenzaba a asomar del minuto 15 en adelante. ¿Por qué Alianza Atlético de Sullana tuvo 4 ocasiones en tan solo primer tiempo sin tener tanta retención del balón, ¿no?, como lo tuvo Sporting Cristal? Tuvo afinidad con el gol, porque tuvo ciertas claras, ¿no? Por ejemplo, el remate de Ian Wisdom que deja ese espacio en la defensa de Alianza Atlético. Muy bien, un muy buen partido de Ian Wisdom, que también marca el segundo gol de Juan Cruz hacia el arquero Pietro, y aparece Wisdom dejando ese espacio reducido. El tercer gol en los minutos finales ya. Pero también esa jugada última del primer tiempo de Sporting Cristal iba a irse con un 3-0, pero justamente aparece Prieto a sacar el balón. Ahora, de las expulsiones, que lo que puedo decir es que dos defensas, los defensores que fueron claves para la clasificación ante Deportivo Garcilaso en Copa Sudamericana, justamente se venir porque estos cometieron falta en el primer tiempo. Uno ahí a Gustavo Casonate y otro a Cristiano da Silva, que era José Villegas. José Villegas, en esa jugada donde justamente Iber Ávila iba a correr con todo, lo empuja con el codo. Es prácticamente una falta grave. Otro también en el segundo tiempo de Germán Suárez, que le mete falta a este jugador que es Martín Tábara en los minutos ya 75, cuando ya había anotado el gol. Bueno, de este Atlético de Sullana es que
cuando hay pequeños espacios aprovecha con sus extremos, ¿no? Justamente estaba Penilla, estaba Valladolid, estos tipos que justamente podía encarar hacia el arco rival, aunque en el segundo tiempo obviamente entra Franco Coronel y compañía hacen la rotativa, donde pusieron a dos de contención, 2-6, fueron para atrás y obviamente hicieron más manejo, ¿no? Más control ahí, de lo que no tenía mucho en el primer tiempo, porque el equipo defensivamente tuvo escasez, ¿no? Con los 2 goles. Y si vamos a los 2 goles del primer tiempo de Sporting Cristal, uno que viene tras ese pequeño bote de Cristiano da Silva que le da a Sosa, y Sosa que la pierde pero al final la recupera, y dejando ese pequeño espacio, el jugador Villegas junto a Muñoz dejaron ese espacio para que cabecee de manera correcta Iberico, marcando así su segundo gol, primera vez metiendo gol en el Gallardo. Por Iberico, que poco a poco va recuperando el nivel, quizás de los mejores partidos, tuvo ese empeine, ¿no? Ese taco preciso para que patee González, pero justamente fue habilitado. Hablando del segundo tiempo también. Y ahí justamente también, en el segundo gol, entrando al primer tiempo, aparece esos toques entre Ian Wisdom, primero Cristiano da Silva, después Ian Wisdom se le da a Ávila. Y Ávila se le da a Wisdom, y Wisdom lo ve ese espacio, la defensa donde estaba la Alianza Atlético, que se quedó parada y que ya tenía anteriormente dos errores defensivamente, porque varios de Sporting Cristal tenían el manejo del balón, hacían las transiciones por las bandas, las transiciones por el medio campo. Eso terminó de fliquear al equipo de Horacio Orcioluzzi, que justamente esa llegada aparece Ávila, y que el arquero también Preto sale mal, porque si tú sales con el achique tienes que achicar con todo el cuerpo al otro lado. En cambio, si te achicas tú solo así, estás moviendo para un lado un espacio. Y ese espacio lo hizo Ávila, que justamente marca el segundo gol y se iba con ventaja en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo viene justamente el gol de Alianza Atlético de Sullana. ¿Cómo viene el gol? Tras el buen pase de Muñoz, y justamente Cristal ya había hecho cambios. Cuando llegó Benavente, llegó Martín Tábara y llegó Pósito. Pero ya en el minuto 83, ni bien entra Pósito, le gana ahí en el retroceso Franco Coronel, solito ahí en la marca, nada que hacer. Enrique anotó mediante el gol, mediante el travesaño, y así un poco entrando en el partido Atlético de Sullana. Sale la expulsión de Germán Suárez, como lo había mencionado, y se va el juego totalmente de Alianza Atlético de Sullana, con un Alianza Atlético que con 10 sorprendía, porque justamente aprovechaba el contraataque, esos espacios que a veces te deja Cristal, pero no sobresalía tanto el juego de Alianza Atlético de Sullana, porque justamente Sporting Cristal al final se mantenía y recuperaba rápido el balón, cosa que es muy meritorio, y ya justamente vendría a ir ganando el equipo rimense con un 3-1, que sumaría ya su primera victoria en la fecha 1, después de 5 fechas que no ganaba. Solamente ganó de visita contra Juan Pablo y sumaría 8 puntos, está a 5 del líder y está a 3 de Universitario y de Lochán. Equipo rimense que la próxima fecha, menos que a Sport Boys, siendo ya local nuevamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Sporting Cristal. Jugadores para mencionar, podemos mencionar acá a Diego Enrique, que tuvo buena actuación, rescató varias jugadas. Leonardo Díaz, que fue un buen partido de Leonardo Díaz, ¿no? Aparece en esa jugada donde justamente iba a llegar Penilla con Valladolid, y justamente ahí aprovecha en poder dar el pase directo, sacarla rápido, que para mí estuvo bien marcado la defensa, ¿no? Cristiano da Silva, realmente demostrando por qué es uno de los diferentes de Sporting Cristal, ¿no? Siendo lateral izquierdo. Leonardo Sosa, que justamente al final lo pone como extremo, pero siendo lateral en ambas posiciones. No habría mucho que variar. Yo creo que Leonardo Sosa hace que el equipo dé paso firme y juegue mejor cada vez que se entra a la cancha. Un Yosimar Yotun intratable, que cada vez más está realizando su mejor versión. Viene de marcar 2 penales. ¿Qué se le puede decir a Yosimar Yotun? Octoli no se guardó nada, salvo que 5 o 6 cambios, ¿no? Que luego le entraría Tábara y Santana, que obviamente mostrarían su buen juego, ¿no? Y ahí habría un control total de Sporting Cristal en lo que es en el balón durante todo el segundo tiempo, ¿no? Iben Ávila, Ian Wisdom, también buen partido de Ian Wisdom, buen partido de Iben Ávila,
que ahora la han puesto como extremo, puede mostrar un poco más, porque justamente aparece el delantero de referencia, que es Luis Iberico, que aparece como un 9 centro, pero que lo hizo muy bien. Había muchos puntos favorables y positivos en el equipo de Autori, que al parecer se lavó la cara tras el triunfo en Venezuela y que en este partido demostró por qué está a un ritmo muy superior ante una Alianza Atlético de Sullana, que cabe recalcar el jugador Juan Franco Coronel, cómplice de hacer insultos racistas hacia Cristiano da Silva, ¿no? Le dijo, ¿qué le habrá dicho? Se sospecha que le habrá dicho negro derecho. Y justamente ahí, Franco Coronel, el árbitro pone la seña de protocolo ante el racismo, pero no lo expulsan, debería haberlo expulsado. Prácticamente la cuenta data, por ejemplo, cuando se jugó Benfica con Real Madrid, a Prestani lo tuvieron que sacar, lo tuvieron que cambiar por otro jugador, porque obviamente no puede jugar en la cancha un jugador que justamente haga insultos racistas. Y lamentablemente estas cosas no es novedad en el Perú, ya que en el fútbol siempre ha pasado estos problemas de raseo, la hinchada, a veces los jugadores, a veces los directores técnicos, y que justamente vaya a ocurrir esto con un extranjero que no es de acá. Increíblemente se ve muy mal lo que se pueda manejar los protocolos aquí en el Perú, ¿no? Obviamente el VAR tiene que dar la información al comisario disciplinario, que justamente se va a encargar de ver a este jugador para que sea suspendido por lo menos 8 o 10 fechas, o incluso hasta podrían expulsarlo de la Alianza Atlético de Sullana y no jugar todo de la apertura. Incluidamente un Alianza Atlético de Sullana que se puso la soga al cuello tras también un DT, Horacio Orcioluzzi, que entró en vandalismo, comenzó a discutir ahí con los jugadores. Y los jugadores también se pusieron encima a los jugadores de Sporting Cristal, que lamentablemente se volvió un caos ahí, casi para terminar el partido. Lamentablemente un alboroto y terminó en un pleito. Lo que pintaba para un buen partido terminó en una locura, ¿no? 2 rojas, partido sumamente infertante. Terminó con este raseo que no debió terminar así, ¿no? El partido. Pero bueno, ¿qué te pareció este análisis? Comenta un like, suscríbete. Esto es En el Área Full Deportivo.